Hola a todos, esto es Ingenio Empresa para la gestión del negocio. En esta ocasión vamos a elaborar un plan maestro de producción, un MPS. En ocasiones anteriores, en videos anteriores también hemos elaborado planes maestros de producción, pero esta vez es diferente porque vamos a hacerlo más complejo, un ejemplo más de la vida real, más común de las empresas. En primer lugar tenemos una familia de producto, las unidades de la familia de producto, ¿ya? Pronosticadas para el mes de octubre y para el mes de noviembre. En total son 13.900 unidades. Tenemos dos referencias de producto, la referencia A y la referencia B, o el producto A o producto B, como le quiera llamar. Cada una de las referencias tiene una participación de ventas dentro de la familia de producto. ¿Ya? Esto lo hace un ejemplo interesante. En el caso de la referencia A, 60%, en la referencia B, el 40%. ¿Esto qué quiere decir? Pues normalmente lo que hacemos es, una forma de hacerlo es observar cómo han estado distribuidas las ventas dentro de la familia de producto dentro de meses anteriores o dentro del periodo inmediatamente anterior del año que pasó. Por ejemplo, si esto es octubre o noviembre del 2016, estos podrían ser el porcentaje de ventas que se obtuvo en octubre y noviembre de 2015, por ejemplo. Esto nos permite planear nuestra producción. Llámese obtener un pronóstico más específico, no de plan agregado de producción, sino de plan maestro de producción. Entonces podemos decir que aquí estamos pronosticando que en octubre para la referencia A vamos a vender 3.060 unidades y para la referencia B 2.040 unidades, por ejemplo. Este pronóstico lo vamos a distribuir de forma pareja entre las 4 semanas. Por lo tanto, las unidades pronosticadas corresponden a 3.060 dividido 4 para el caso de la referencia A en el mes de octubre. Lo mismo hacemos en el mes de noviembre y para la referencia B en el mes de octubre y noviembre, ¿de acuerdo? Adicionalmente, este ejemplo contempla una capacidad promedio de planta, que es el número de unidades que se puede producir, que se producen en promedio. Entonces vamos a contemplar 2.000 unidades y vamos a tratar en este diseño de MPS que la suma de las unidades de MPS de la referencia A y de la referencia B nos den 2.000 unidades. Bien, eso es todo. Vamos a iniciar. El inventario inicial en la referencia A es de 1.000 unidades. En este ejercicio vamos a considerar dos fuentes de demanda: las unidades pronosticadas o el pronóstico de demanda y los pedidos de los clientes. Para hallar el inventario final vamos a considerar que está definido por la suma del MPS con el inventario inicial. Esto es el número de unidades con que vamos a responder a la demanda menos el mayor valor entre las unidades pronosticadas y los pedidos de los clientes. En este caso es 836. ¿Por qué consideramos el mayor valor entre las unidades pronosticadas y los pedidos de los clientes? Porque el objetivo, en este ejemplo de la empresa, es responder 100% con los requerimientos del cliente, con los requerimientos de demanda, los requerimientos del cliente. Por lo tanto, siempre se va a considerar el mayor valor entre las unidades pronosticadas y los pedidos de los clientes. En otras palabras, no queremos nunca que el inventario final esté en negativo, o en otras palabras, que hayan incumplimientos con el cliente. Bien, en este caso está positivo, entonces no hay problema. Con la referencia B hacemos exactamente el mismo procedimiento: la suma del MPS con el inventario inicial de la referencia B menos el mayor valor que está dado en la referencia B por 950, que son los pedidos de los clientes. 950 unidades, lo que nos da un total de menos 320 en inventario final, es decir, nos faltan 320 unidades para responder con la demanda de la referencia B en la semana 1 del mes de octubre. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asignar 2.000 unidades para la semana 1. ¿Por qué 2.000? Porque acá el saldo es completamente positivo. Con esto ya tenemos un inventario final de 1.680, que será el inventario inicial de la próxima semana. Bien, vamos con la semana 2. El inventario inicial siempre será el inventario final del periodo inmediatamente anterior. Por lo tanto, ya podemos comenzar a formular. Entonces estos ceros solo son de formulación, pronto van a cambiar. Hacemos exactamente lo mismo para la referencia B. Bien, el inventario final, vamos a formularlo de una vez, está dado entonces por las unidades con las que vamos a responder a la demanda. ¿Cuáles son?
unidades generadas por el MPS junto a las que quedaron en inventario inicial menos la demanda que estará dada por el mayor valor entre las unidades pronosticadas y los pedidos de los clientes. En este caso estaría dado por los pedidos de los clientes, que son 791 unidades. Hacemos exactamente lo mismo para el inventario final de la referencia B. Y como vemos, en este caso el saldo del inventario final de la referencia B es de 725 unidades positivo. Por lo tanto, vamos a asignar completamente la capacidad de producción a la referencia A. 2000 unidades a producir en la referencia A. Bien, esto mismo lo podemos hacer para el resto de los meses, tanto en la referencia A como en la referencia B. Con esto ya tenemos hasta qué punto nos va a durar el inventario final de la semana 2 y es de donde vamos a comenzar a asignar unidades para el MPS. Entonces, en el caso de la semana 3, el saldo en la referencia A es positivo, mientras que en la referencia B faltan 105 unidades para cumplir con la demanda. Por lo tanto, asignamos toda la capacidad, 2000 unidades para la semana 3 en la referencia B. Semana 4 del mes de octubre, vemos que nos faltan 819 unidades para cumplir con la demanda, mientras que tenemos 845 unidades en la referencia B en inventario. Entonces asignamos 2000 unidades para el MPS en la semana 4. Listo, hemos terminado el mes de octubre. En el mes de noviembre ahí se produce más. Hay más unidades pronosticadas a diferencia del mes de octubre, tanto en la referencia A como en la referencia B. Por lo tanto, probablemente vamos a tener que producir tanto en la referencia A, tanto en la referencia B. Veamos. Acá tenemos un desfase de 139 unidades y en la referencia B un desfase de 305 unidades. Es importante mirar qué referencia tiene el mayor desajuste, pero también mirar cómo está la próxima semana. En el caso de la referencia A, la próxima semana el pronóstico da 1320 unidades, mientras que en la referencia B el mayor número está dado por los pedidos de los clientes, 1100 unidades. Consideramos que podemos distribuir de forma pareja el MPS, por lo tanto vamos a asignar 1000 unidades aquí y 1000 unidades aquí. Acá tenemos 459 unidades que tenemos que satisfacer y en la referencia B 405 unidades. Por lo tanto vamos a repetir el procedimiento: 1000 unidades para la referencia A y 1000 unidades para la referencia B. Pasa algo parecido, 779 unidades es el desfase en la referencia A y 285 unidades. Pensaríamos que podemos asignar más unidades, quizás unas 1500 y 500 acá, pero si nos fijamos, acá las unidades pronosticadas son de 1320, mientras que las unidades pronosticadas en el próximo periodo aquí tan solo son de 880. Por lo tanto vamos a asignar en esta ocasión 1000 unidades aquí y 1000 unidades acá. Y para el periodo 8, para la semana 8 del mes de noviembre, será necesario 1100 unidades. Por lo tanto 900 unidades para cumplir con las 2000 unidades. Pues bien, acá termina el diseño de nuestro plan maestro de producción. Ahora, considerando las limitaciones que existen por capacidad y el tiempo estándar, vamos a pasar a revisarlo. Pasamos del diseño del MPS, donde lo que hacemos es elaborar una propuesta de MPS para posteriormente revisarla. En la revisión del MPS lo que hacemos es considerar todas las restricciones o políticas de la empresa y determinar si lo que nosotros diseñamos en el MPS es acorde a las políticas de la empresa. En este caso estamos considerando una capacidad instalada determinada por una asignación de 12 trabajadores a esa área que se encarga de producir el producto A y el producto B.
Hay otro tipo de restricciones, no son el caso de este problema. Por ejemplo, si muchas empresas consideran que es necesario no pasarse del 80% de capacidad en su producción, es totalmente viable. Entonces ese tipo de ajuste lo tendríamos que hacer acá y analizar si produciendo este total de unidades estamos superando el 80% de la capacidad de producción. Entonces lo que nosotros vamos a analizar en este momento es, considerando que hacer un producto de la referencia A se demora 0.27 horas y de la referencia B se demora 0.30 horas, el número de unidades que vamos a producir en el MPS es adecuado según la capacidad instalada con la que cuenta la empresa. Bien, entonces vamos a calcular la capacidad instalada. Tenemos 12 trabajadores asignados a esa área. Cada uno de esos trabajadores en un día trabaja 8 horas. Por lo tanto, 12 trabajadores en un día van a trabajar 96 horas. Pero a la semana se trabajan 6 días. Por lo tanto, 12 trabajadores en una semana trabajan 576. Y esta es la capacidad instalada. Tenemos 576 horas semanales para producir 16.000 unidades. La capacidad requerida. La determinamos considerando la producción que vamos a tener. En este caso, la capacidad requerida de la semana 1 estará dada por el número de unidades que vamos a producir por el tiempo que me voy a tardar producirla. Entonces, si una unidad se demora en producir 0.30, 2000 unidades, me tardaré 600. Y el déficit es, ¿me falta capacidad? Evidentemente sí. El déficit está dado por la resta de la capacidad instalada y la capacidad requerida. En este caso me faltan 24 horas para responder con la producción de las 600 unidades que antes había programado en el diseño del MPS. Pero antes de tomar acción acá, en la semana 1 vamos a calcular el déficit del resto de semanas. Antes de eso vamos a calcular la capacidad requerida. Entonces la capacidad requerida está dada por la suma del producto de el tiempo que me toma elaborar las unidades de la referencia A con el tiempo que me toma elaborar las unidades de la referencia B. Esta celda la vamos a fijar y listo, ya tenemos. Bien, ¿qué podemos observar? Que en la semana 1 y en la semana 3 del mes de octubre no contamos con la suficiente capacidad para responder con el MPS diseñado en esa semana. Necesitaríamos al menos 600 horas para responder con esa producción. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a modificar el MPS que diseñamos antes. Bien, entonces podemos asignar un número acá, pero una opción a considerar es usar toda la capacidad instalada que se tiene en esa semana. En este caso tenemos que determinar cuántas unidades tenemos nosotros que producir para aprovechar al 100% esta capacidad. En otras palabras, cuántas unidades se pueden producir en 576 horas. Una regla de 3 nos puede dar luz sobre esta respuesta. Si una unidad de la referencia A la producimos en 0.3 horas, pues en 576 horas, ¿cuántas producimos? Eso está dado por el producto de 576 dividido este valor multiplicado por este valor, que en este caso es 1, por lo tanto no es necesario, dividido por 0.3. 1920 unidades podemos producir en 576 horas. Por lo tanto, si yo hago un cambio acá colocando 1920, este valor debería darme 0. ¿Por qué? Porque para producir 1920 unidades necesito 576 horas
que es exactamente lo mismo que lo que tengo instalado para producir en mi compañía. Te estarás preguntando qué pasa con esas 80 unidades. Te estarás haciendo también la pregunta de no que se deben producir 2000 unidades. No necesariamente. En realidad 2000 es la capacidad promedio de planta. Puede que se produzca más o puede que se produzca menos. No necesariamente tienen que ser 2000 unidades. Que nosotros elaboramos el MPS teniendo 2000 unidades como meta, como derrotero, es una cosa, pero no necesariamente es una restricción que se deba cumplir. Pero sí podemos pensar dónde quedan esas 80 unidades. Cuando nosotros modificamos estos valores, tenemos que estar muy atentos de que acá no exista saldos negativos en el inventario final. En este caso, ante una modificación de la semana 1 de octubre, quitamos 80 unidades, pero este valor no alcanza a ser negativo. Por lo tanto, nuestro MPS todavía es viable para la semana 1 y la semana 2. Esas 80 unidades las podemos enviar a la semana 2, veamos si es posible. Sí, porque tenemos una capacidad instalada de 576 horas y en la semana 2 necesitamos únicamente 540 horas para producir estas 2000 unidades. Entonces es más que suficiente para asignar 80 unidades a este MPS en la referencia B. Lo más normal es que el déficit sea menor. Antes el déficit era de 36 porque requeríamos 540 horas. Asignando estas 80, ahora necesitamos 564 horas, pero aún es posible haberlas asignado. Hacemos exactamente el mismo procedimiento para la semana 3 del mes de octubre. Observa que aquí nos faltan 24 horas de trabajo para producir con la capacidad requerida de 600 horas y así lograr producir las 2000 unidades en la referencia B. Por lo tanto, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Vamos a bajar la capacidad requerida. Recordemos que 1920 unidades es el número que tenemos que producir para aprovechar al 100% nuestra capacidad. Entonces nos vamos a ir a la semana 3 y vamos a bajar, vamos a quitarle 80 unidades y vamos a colocar 1920. Todo se mantiene positivo y evidentemente el déficit en este momento es 0. Por lo tanto, para producir 1920 unidades disponemos de 576 horas, que es exactamente lo que tenemos instalado para producir en nuestra empresa. Esas 80 unidades las podemos asignar al próximo periodo porque, como vemos aquí, todavía disponemos de 36 horas para responder con la demanda de 2000 unidades de la referencia A. Entonces 80 y este valor sigue siendo positivo. Bien, ¿qué es lo que analizamos? Que no haya más valores negativos. En otras palabras, que tengamos suficiente capacidad para producir este número de unidades. Y evidentemente sí lo tenemos. Entonces esta es una propuesta viable de MPS. Ya depende de la dirección si la acepta o no. Formas de elaborar este ejercicio hay muchas. Seguramente con otra distribución de unidades se hubiera podido lograr también. De hecho se pudiera haber logrado más. ¿Cómo uno compara qué propuesta de MPS es la mejor? Pues implicando costos, pero eso se escapa del alcance de este ejercicio. Podemos usar también programación lineal, seguramente una heurística nos daría un mejor resultado. Bien, esto ha sido todo por hoy. Lo que hemos mostrado ha sido una forma de elaborar un MPS en sus etapas de diseño y revisión. Por supuesto hay diferentes formas dependiendo de muchos factores a considerar, dependiendo por ejemplo de si solo se tiene una fuente de mando o si se tienen más. En todo caso el archivo de Excel que hemos trabajado queda en Ingenio Empresa, por si lo quieres descargar. Para hacerlo ingresa a ingenioempresa.com/Excel.
Plan Maestro Producción MPS. De todos modos, el link queda en la descripción del video para que consigas descargarla y consigas entender qué es un plan maestro de producción, cuál es la diferencia con el plan agregado, entre otros aspectos que seguramente serán importantes para ti conocer. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Google Plus y Twitter, y hasta otra ocasión.